Hola, este va a ser mi primer video en el canal y para ello voy a hablar de una situación que ya sonó bastante, pero que la quiero volver a tocar: el archipiélago de San Andrés, provincia y Santa Catalina. Estas son unas islitas que se encuentran aquí. Por lo que ven, se encuentran bastante lejos de la Colombia continental y por esto ha habido una disputa histórica con Nicaragua por las islas y por el mar. Ya han habido muchas citaciones a la CIJ, unas rencillas, y es una de las disputas más antiguas que sigue en curso. Vamos a empezar a hablar de esto. Primero que nada, España toma posesión de las islas en 1510, ya que ya varios exploradores habían avistado las islas, pero en realidad no habían puesto pie en ellas. De hecho, nadie había puesto pie en las islas. Son uno de los pocos lugares en América sin población indígena. Y bueno, entonces, ¿quiénes fueron los primeros que pusieron pie en las islas? Fueron unos expedicionarios ingleses puritanos, junto con los esclavos africanos que ellos traían. Y las empezaron a usar como plantaciones, pero luego las usaron como bases piratas. Allí estuvo Henry Morgan y Edward Mansfield y varios más. A España no le hizo nada de gracia que hubiesen piratas tan cerca de sus ciudades como Cartagena o La Habana, así que decidió sacar a los ingleses. Y lo hizo a través del Tratado de París de 1783 y la Convención de Londres de 1786. Sí, el mismo Tratado de París que le dio la independencia a Estados Unidos. Aquí entra uno de los personajes más importantes de las islas: Thomas O'Neill, un diplomático irlando-español de Canarias que trabajó para la corona. Llegó en 1789 al archipiélago junto con una expedición y, como era de ascendencia irlandesa, sabía hablar inglés, así que fue traductor. Él logró sacar a los ingleses pacíficamente y, a la hora de tratar con los esclavos, les hizo un trato. Ellos se hacían súbditos de la corona española y los dejaban mantenerse en las islas. Los esclavos simplemente aceptaron y las islas se convierten en parte de España. La corona vio la gran habilidad de Thomas O'Neill, así que lo recompensó dándole el trabajo de gobernador de las islas. Él fue bastante buen gobernador, incluso trajo los primeros profesores y médicos a las islas. Era pragmático e incluso benevolente. Los isleños incluso lo describían como un hombre amable, emprendedor y bastante progresista. Incluso tuvo que irse de las islas durante 2 años y al volver fue recibido alegremente con cánticos y fiestas. Para 1803 logró cambiar la posición de las islas. Antes eran parte de la Capitanía General de Guatemala y, junto con ayuda del virrey neogranadino Caballero y Góngora, lo cambiaron al Virreinato de la Nueva Granada, ya que lograron que el rey de España expidiera la Real Cédula del 3 de noviembre de 1803, que cambió la posesión, ya que estaban más cerca de Cartagena que de la ciudad de Guatemala y eran más fáciles de gobernar de esta manera. Pero para 1806 los ingleses vuelven a invadir el archipiélago, aunque fue demasiado extraño. Literalmente sacaron a O'Neill del poder y los llevaron ellos mismos a Cartagena. Les dijeron: miren, aquí está O'Neill y las islas son nuestras, y se fueron. O'Neill obviamente se reunió con el virrey y empezó a trabajar para hacer una expedición para recuperar las islas. Al volver simplemente no había ninguna defensa inglesa y los habitantes, como lo querían tanto, lo recibieron otra vez. Ya luego O'Neill renunció a gobernar las islas, ya que ya era muy viejo y tenía bastantes problemas de salud. Y bueno, ¿qué ha sido de los habitantes de las islas? Estos habían formado su propia cultura, la cultura raizal. Tenían bastantes tradiciones ajenas a lo que era el continente hispanoamericano. Ellos eran protestantes, negros y de habla inglesa, mientras que los hispanoamericanos éramos católicos, de habla española y mestizos. Incluso tienen prendas inglesas y la arquitectura de las islas reasembla bastante a lo que es la arquitectura inglesa. Se puede decir que es una cultura similar a la jamaiquina. Incluso existe el reggae sanandresiano. Pero bueno, llegamos a las independencias, en donde Bolívar vio las islas y obviamente supo que había que tomarlas. Eran un lugar muy importante en donde se podía controlar gran parte del Caribe. Mandó a 3 de sus mejores hombres: Perú de la Croa, un hombre muy cercano a Bolívar; Luis Ory, un hombre no tan cercano a Bolívar; y Agustín Coasi, el man que tiene un municipio a su nombre en el Cesar y que también tiene el Instituto Agustín Coasi a su nombre. Llegaron, tomaron las islas, hicieron este dibujo bonito de la base que hicieron e izaron la bandera en 1822. Allí enviaron una carta firmada por los 3 hombres, además de por representantes raizales e incluso por Thomas O'Neill, a la Gran Colombia, en donde pedían que sean anexados, y fueron anexados a través de la Constitución de Cúcuta. Una anexión literalmente consensuada. Y bueno, aunque sea consensuada, no faltarían las disputas. Las Provincias Unidas de Centroamérica se independizarían al año siguiente y reclamarían las islas como propias. Empezaron unos debates entre ambos gobiernos, hasta que en el Congreso de Panamá en 1826 se firmó el Tratado de Unión, Liga, Confederación Perpetua entre Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica. Este decía en el artículo 22, y cito: las partes contratantes garantizan mutuamente la integridad de sus territorios, luego que, en virtud de las convenciones particulares que se celebrasen entre sí, se haya demarcado y fijado los límites respectivos, cuya conservación se pondrá entonces bajo la protección de la Confederación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no tocaba ningún aspecto de la demarcación de fronteras, se garantizaba la integridad mutua. Colombia respetaba el territorio centroamericano y ellos hacían lo mismo. Por lo tanto, el archipiélago caía bajo la integridad del territorio colombiano.
Pues díganme, era parte del territorio anexados voluntariamente y bajo la Constitución, tenían gobernadores colombianos, había izado la bandera colombiana, ¿cómo no iba a ser colombiana para este momento? Luego la Confederación de Centroamérica se disolvió y este tratado no sirvió de nada, Nicaragua empezó a reclamar las islas, pero no tuvo mucho que ver. Ahora tratemos un poco de historia interna sanandresiana. Recibieron una orden de monjes capuchinos a las islas, y fueron el primer lugar en el país en abolir la esclavitud, incluso 20 años antes de la abolición nacional. Olvidé mencionar esto, Juas. Durante el siglo XIX el archipiélago se enriqueció a través de la exportación de coco a Estados Unidos, fue tanta la bonanza que llegó a ser el mayor exportador de coco a Estados Unidos y fue uno de los lugares más prósperos del país. Surgió un personaje importante, Francisco Newbold. Él fundó el primer periódico de las islas, El Faro, y peleó para la representación de las islas. Logró que estas fueran una intendencia, o sea que tuvieran su propio gobernador, y él fue el segundo gobernador. Incluso a día de hoy se entrega la medalla a Francisco Newbold, algo así como la Orden de Boyacá versión San Andrés. Ahora hay un personaje muy destacado como olvidado, George Hudson. Él nació en San Andrés, se mudó a Bluefields, ya que tenía ascendencia de ambos países, y empezó a trabajar como dentista. Al llegar la ocupación estadounidense, él peleó en el bando de Sandino, defendiendo la identidad raizal en Nicaragua. Era un gran comandante de guerra que defendió Bluefields a capa y espadas de los estadounidenses. Incluso tiene una estatua allí, uno de los mejores generales del archipiélago. Y hablando de la ocupación estadounidense, es el mejor momento para la transición al tema más importante. Estados Unidos ocupó Nicaragua y dejó a las Somozas como sus títeres allí. Justo en este momento firmó con Colombia el Tratado de Esguerra-Bárcenas, en donde se limitó la frontera marítima entre ambos como el Meridiano 82. Pues bueno, aquí está lo que dice exactamente el tratado. Los inscritos en virtud de la plenipotencia que se les ha ofrecido y con instrucciones de sus respectivos gobiernos, declaran que el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se menciona en la cláusula primera del tratado referido, no se extiende al Meridiano 82 de Greenwich. Ok, aquí hay muchas cosas. Primero que nada, especifica que San Andrés y Providencia pertenece a Colombia y que la Costa de los Mosquitos pertenece a Nicaragua, arreglando ya las demarcaciones territoriales. También habla del Meridiano 82 de Greenwich, ya que en este momento era difícil ubicar dónde estaban exactamente las islas en comparación con los meridianos, por eso tuvieron que hablar de esto en el tratado. Pero pensemos un rato, es un tratado de límites, busca acordar la soberanía de un territorio el cual está en disputa. Este territorio en su mayoría es mar, puro mar. Las islas son muy pequeñas y la Costa de los Mosquitos también a comparación del mar. ¿Qué significa esto? Que la pretensión de Colombia, siendo su posesión territorial San Andrés, no abarca más del Meridiano 82 y si lo hubiera hecho, pues las posesiones se extienden más allá del 82. Como este no es el caso, significa que las posesiones de Colombia acaban en el Meridiano 82. Y sí, aunque no lo diga explícitamente, significa que hay una frontera claramente definida entre el Meridiano 82, en donde las posesiones de Nicaragua, tanto territoriales como marítimas, y las posesiones colombianas, tanto territoriales como marítimas, se delimitan a través de este meridiano, siendo que establece una frontera tanto para materia territorial como para materia marítima. Y ahora va a llegar a todo el mundo a decirme, este tratado no se puede firmar porque Estados Unidos ocupó Nicaragua, Sí, está ocupado, pero hay que ver el otro lado. La verdad es que el mismo político del nombre del tratado, José Bárcenas Meneses, había trabajado previamente en el gobierno nicaragüense antes de la invasión, así como muchos de los que habían aceptado el tratado en el Congreso de Managua. Habían sido o no habían sido ocupados ilegalmente, lo iban a aceptar. Las mismas personas que antes peleaban en contra de la ocupación ahora trabajan para ella. No había ningún sentido de identidad nacional, así que iban a aceptarlo sí o sí. Y bueno, ahora me van a decir que Estados Unidos le regaló las islas a Colombia para que los perdonaran por la pérdida de Panamá. Y no, el Tratado Thomson-Urrutia en el que Colombia perdonó a Estados Unidos se había firmado mucho antes. Estados Unidos ya se había metido a Colombia en el bolsillo y no había ninguna necesidad de volverlo a hacer. ¿Qué hicieron los siguientes gobiernos? Nada, hasta que llegó el gobierno de mi general Gustavo Rojas Pinilla. Él fundó varios hospitales y escuelas, incluso el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. También declaró San Andrés como puerto libre, alentando el flujo económico de las islas. Durante su visita al archipiélago, fue el primer presidente que visitó el archipiélago, hizo este gran discurso. Con verdadera complacencia os traigo el afecto de la madre continental y os saludo con emoción como jefe del Estado y supremo comandante de las Fuerzas Armadas de vuestra patria. Es un orgullo para los militares que uno de ellos haya sido el primero como mandatario de la nación en venir a estas islas tan colombianas como el mismo Capitolio Nacional, que sin embargo permanecieron por muchos años ocultas y desamparadas, como si se tratara de un viejo tesoro olvidado por los abuelos y reconquistado hoy para gloria y bienestar de sus descendientes. Vosotros habéis estado fielmente unidos a la patria
por el hilo invisible de vuestra fe y por el punto callado y fervoroso a su gloria. Habéis trabajado esperanzados de que algún día los brazos de Colombia llegarían a vuestras playas con ayuda y protección efectivas para incorporarlas con obras de aliento al progreso general de la nación. Gustavo Rojas Pinilla también invitó a Anastasio Somoza a las islas, el dictador de Nicaragua. Pero en esta visita ninguno habló sobre la disputa, parece que ni hubiera existido. Hablaron sobre la confraternidad colombo-nicaragüense y sobre la lucha anticomunista en el Caribe de ese momento. Anastasio Somoza le entregó el collar Rubén Darío y Gustavo Rojas Pinilla le entregó la Orden de Boyacá. Durante los 60s y 60s ya empezaría la revolución sandinista en Nicaragua. Sacarían al régimen de Somoza y a los gringos y tendrían el gobierno para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Claro que empezarían a recuperar su identidad y el nacionalismo nicaragüense. Entre estos reclamarían otra vez las islas e incluso lo publicarían en mapas. Desconocieron el Tratado de Guerra Bárcenas y empezaron a reclamar las islas otra vez, además de financiar a grupos armados ilegales en Colombia. Ya para 2007 llamó a Nicaragua a Colombia a la Corte Internacional de Justicia para reclamar el archipiélago. Además de los cayos Roncador y Quitasueño, la corte dijo que el archipiélago era colombiano y que Nicaragua estaba llorando demasiado. Pero el más controversial fue el de 2012, en donde ya hablando del acceso al mar de las islas, Nicaragua logró tomar el 45% del mar Caribe colombiano. Colombia obviamente no reconoció esta decisión, se salió del Pacto de Bogotá, que reconocía a la CIJ, y en definitiva hizo un movimiento Chad. Igualmente este tratado no sirvió de nada. Para que en Colombia haya nuevas fronteras, debe haber un tratado y este tratado debe estar firmado por el presidente y por el Congreso. No hay tratados y hay mucho menos firma del presidente ni del Congreso. Ya en los últimos años, Colombia y Nicaragua han ido a La Haya varias veces, en 2022 y en 2023. El resultado fue mixto, con concesiones tanto para Nicaragua como para Colombia. De las más destacadas para Colombia fueron que Nicaragua quería recibir una compensación económica, pero la CIJ dijo que no. También le dieron el derecho a los raizales, a los habitantes originarios de las islas, poder pescar en las aguas sin importar si eran nicaragüenses o colombianas, ya que hablemos en serio, son islas muy pequeñas y la única forma de subsistir realmente es pescando o con actividades marítimas. Limitar el acceso al mar, que es lo que quiere hacer Nicaragua, es algo que simplemente mataría a las islas. Y ya por último se ha hablado de un argumento que dice que supuestamente los sanandresianos no se sienten colombianos. Bueno, obviamente en San Andrés existe uno de los sentimientos regionalistas más fuertes de todo el país. A diferencia de la Colombia continental, católica, mestiza, hispanohablante, ellos son negros, protestantes y angloparlantes. Pero en realidad es mínimo el sentimiento independentista. No ha habido un movimiento así desde más de 40 años. Y ya hay mucha más representación sanandresiana, tanto en la vida pública como en la política colombiana. Hasta en la separación de Panamá se intentó convencer al archipiélago de unirse a ellos, y ellos rechazaron diciendo que se sentían demasiado colombianos. Incluso miren esto, es una revista de la Universidad del Externado de 1988 en donde hacen una encuesta en San Andrés y en Providencia sobre su identidad, llegando a estos resultados. El 96% de los encuestados dice que es bueno o parcialmente bueno ser parte de Colombia. El 88% prefiere que las islas sean parte de Colombia, el 97% le gusta o le gusta parcialmente Colombia y el 95% se considera a sí mismo colombiano. Por otro lado, el 3.2% consideran anexarse a otro país. De estos, el 2.4% dice Estados Unidos y el restante 0.8% para demás países. O sea, Nicaragua tiene un porcentaje mínimo en esta encuesta. Separando por islas, en Providencia existió un rechazo del 80% a Nicaragua y en San Andrés absolutamente nadie prefirió Nicaragua. Y bueno, ya revisamos la historia de las islas, estadísticas y la historia de la disputa. ¿Qué sacamos de todo esto? Primero que nada, en ningún momento de la historia hubo una forma de gobierno proveniente de Nicaragua sobre las islas. Lo más cercano fue entre que Tomás O'Neill ocupó las islas hasta el traspaso hacia la Nueva Granada, aunque para tomárnoslo en serio, fue gobernado a través de la Capitanía General de Guatemala en la ciudad de Guatemala, así que no hubo ningún poder proveniente de Nicaragua en ese momento tampoco. Además, el argumento diciendo que las islas están más cercanas a Nicaragua que a Colombia, aunque es muy poco serio, igualmente es mucho más fácil llegar a las islas desde Colombia que a Nicaragua. Simplemente no hay ningún argumento mínimamente serio que justifique que la soberanía de las islas son nicaragüenses. Vemos que las islas han sido colombianas incluso antes de la independencia y que siempre lo serán. Aunque tenemos que decir que en ese momento las islas están viviendo un momento crítico en donde su mayor ingreso, el turismo, está siendo mínimo y en donde, siendo víctimas de los huracanes de hace algunos años, no han podido realzarse completamente. Esto por culpa de los gobiernos locales corruptos y el gobierno nacional que está ignorando la situación. Para terminar, podemos decir que para respetar la identidad sanandresiana, que fue por la misma razón que las islas se anexaron a Colombia, hay que respetar su identidad cultural diferente al resto de Colombia, hay que brindarles servicios básicos y defender su soberanía, tanto insular como en el mar, y no dejar que las anexe un país que no tenga ningún argumento para tener las islas.
Aquí termina. Empezar a hacer videos más largos explicando temas a fondos. Si quieren que trate un tema, díganlo en los comentarios. Gracias por ver, denle like y suscríbanse para más. Recolombianizando.